Esto es como esto. un partido de ajedrez. Acá están las negras y ahí están los colores más Más claros. pasteles, Sí, más allá está la gente opacos. seria de Sí, es cierto, colores. quedaron los dos así de negro Sí, con el sí, fondo la gente blanco. seria y bien circunspecta como son ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito. No me gusta tampoco ser tan rimbombante para presentar el tema. Agradecemos a Juli que se sumó hoy. Y bueno, la idea es charlar un poco sobre que hay que presentar el concepto un poco a la gente, me parece. Bueno, A algunas personas capaz que les sirve tenerlo, pero lo hagamos entre todos, que es un poco esto de la cultura woke, que estamos en 2023, casi 2024, es algo que ya... salvo que esto salga el claro, hay que ver cuándo sale, 2025, cuándo porque el yo me editor lo demoro mi puede buen terminar tiempo de haciendo la edición publicar, después, ¿eh? tal cual. Pero la idea era charlar un poco sobre cultura woke, o en Argentina no sé si está tanto ese concepto, sino es como más una tendencia, una mirada progresista, podríamos Sí, sí. decir, Cultura progre. y la cultura progre y su impacto de la manera que sea, en la cultura del entretenimiento. Así dicho, suena muy también, muy ostentoso, pero es un poco hablar de esto de los casos de cancelación, los casos de revisión de material viejo de películas. Ujú. Los casos de, por ejemplo, nuevos castings de personajes clásicos y cosas así, cómo Ujú. reacciona mal Internet, básicamente. Sí, sí, Pues no sé actores si afroamericanos porque sí. tenemos que tener. No sé si se refleja en la taquilla, no sé, vos nos dirás y hasta qué punto. Bueno, es charlar un poco de eso y mirando para adelante. Tampoco quiero que miremos los últimos años que hubo discusiones, esto, lo otro. Y también está esto que lo hemos hablado un poco en otros capítulos, que es el péndulo, ¿no? Como nos fuimos tanto para un lado y ahora estamos volviendo tanto para el otro. ¿Cómo ven este momento? Y tampoco lo quiero circunscribir a Argentina, como pensándolo a nivel general. Yo, para tirar una punta de arranque, hace poquito vi el nuevo especial de Ricky Gervais que salió el 25 de diciembre, que él está desde hace algunos especiales muy en esta línea de estoy enojado con la cultura woke porque no me dejan decir las cosas que quiero decir. Las dice igual, Y las pero dice en un especial de Netflix, las que dice la en el especial ve de el Netflix. universo entero porque te lo Sí, sí. recomienda y todo. Y creo que el mismo día o al día siguiente hubo como 12.000 personas pidiendo que remuevan un chiste a Netflix porque usa la palabra retardado, que bueno, en inglés tiene un peso mayor, porque tiene otro significado incluso me parece. Así que nada, eso lo tiro como punta, pero ¿qué piensan del momento de la cultura woke y el Yo supe una entretenimiento? cosa, que no vi este especial de Ricky Gervais, pero sí vi otros, en los cuales también es hincapié en lo que no se puede decir o sobre aquello sobre lo cual no está bien hacer humor, pero él también tiene, no sé si notaste, sus temas con respecto a los cuales él no hace humor, que es, por ejemplo, los animales. Claro. Es un gran proteccionista de los animales y es un gran defensor de los derechos de los animales. Y él elige también no hacer, o últimamente no hacía, muchos chistes de los cuales suele hacer de niños muertos y cosas así Acá con menciona animales. No algo. sé si lo dice ahora. Acá menciona algo porque habla de una página que quizás conocen que se llama Dog the Dust. Ay, como el perro muere en la película esta, la conocen, me estoy olvidando la traducción Ajá, del sitio, pero es sí. un sitio en el que películas se pueden encontrar películas y ver si el perro muere, porque hay mucha gente que es susceptible de ver escenas de ese tipo. Bueno, eso también habla de tampoco quiero ponerme en ese lado, pero la generación que no está apta para ver ciertas cosas. Incluso hace chiste con la lista de Schindler porque dice, no solo está esa pregunta, digamos, si el perro muere, sino hay preguntas, che, ¿hay alguna minoría ofendida? Y se refiere a esa película diciendo, y sí, hay como algunas, hay un poco de antisemitismo y cosas así. Pero volviendo para atrás, ¿cómo lo ven? Hablemos sí de la versión argentina de la cultura woke, digamos, ¿ha tenido impacto, no? ¿Creen que sí? No sé, a mí me da la impresión de que no, pero yo estoy medio como a veces no consumo tanto, viste, no sé, cosas argentinas, Estamos hablando de un país que algo de tuvo cine, un video sí. match y un show match, digamos, como Capaz lugares que en por los ese que... lado sí, pero poner últimamente series, viste, las polka de ahora o esas cosas no consumo, cosas Netflix hechas acá no he consumido últimamente, porno y helado, poner el último de Piroyansky, que tiene de hecho bastantes cosas poco correctas, si querés, y no hay ningún problema. O sea, es como que no lo veo mucho hoy en día, salvo en un círculo, que es el círculo por ahí nuestro, podría decir, de, no sé, una gente progre que por ahí en un momento de la vida se enojaba con el humor de Tinelli, ponele. O también hubo una época medio en donde Malena Pichot hacía en los Cualca una especie como
revisionismo, pero un revisionismo como gracioso, de reírse de eso, Sí. de Sofovich, ¿no? ¿Te acordás Que de me esas parece cosas? mucho más inteligente como respuesta a lo que hoy puede considerarse incorrecto, reírse también de eso Claro, o hacer tipo, mirá lo hacer el ridículo sentido que era. inverso. Sí. O sea, usar la misma herramienta que cancelar, señalar, sobre todo ficciones o cosas de humor. A mí en eso, ponele, el otro día volví a ver Seinfeld en la cuarentena, me vi todo Seinfeld de vuelta, que lo había visto en Sony en su momento, si bien no es argentino, y me re sorprendía porque obviamente hay capítulos que hoy los ves y son súper incómodos, pero por otro lado Seinfeld en los 90 ya tenía un montón de reparos con respecto a lo que era en ese momento políticamente incorrecto. No sé, ponele el capítulo donde una chica que le gusta cree que él y George son novios y el chiste del capítulo es, no somos novios, no es que tenga nada malo eso, ¿no? Hacen como esa advertencia, o el capítulo del aborto y demás. O sea, ya pasaba eso. Pero digo, la inteligencia o sea, la inteligencia que está bueno tener en algunas ficciones o en producciones así de no cerrar una puerta, sino encontrar la manera también de reírte o de usar el mismo mecanismo para señalar algo. Me parece que en las obras que vos estás hablando, o sea, todo lo que sea bueno, no solo Porno y helado, la otra serie que se hizo este año, División Palermo, Sí. juega ese mismo humor, está destinado al mismo grupo de gente, o sea, hay un código compartido, pero me parece que lo que funcionó muy mal fue salir en hordas en redes sociales a señalar aquello de lo que estaba mal reírse. Creo que no, creo que confirmamos que no funcionó. Pero eso pasó en Argentina, ustedes creen también, digo, más allá de a nivel global, que sí pasó, digo, en Argentina Creo que pasa, sí. y digo, aparte Sí. también fuera de la ficción, también a veces pasa en noticieros acá en el 12, estoy pensando en casos de Canal 12 acá con un periodista deportivo que no voy a nombrar, pero también tuvo varios episodios, cada Sí. 6 meses tira una, me parece, Sí, y sí, tienen sí. muchos comentarios. Tiene muchas ganas que lo cancelen. Sí, y bueno, eso también, digo, como fuera de la ficción, hay representaciones o comentarios que son señalados o no. O sea, ahora estoy hablando igual 2023, casi 2024, porque quiero decir, ¿no estamos Ahora no. volviendo? O Ahora menos, ahora menos, no es ni una menos, ahora menos. ahora menos. Ahora menos. Estamos para mí en la cola larga del pico de esa Ujú. cosa, viste, medio de alarma progresista, si querés, que para mí se acompaña con los cambios políticos que estamos viviendo y todo eso, ¿no? Es como que realmente está pasando de moda, no sé si pasando de moda, pero está teniendo menos impacto, si se quiere, esa visión progresista en algunas cosas de la sociedad, de la cultura y de la política también. Creo que eso lo estamos viviendo y se responde al mismo fenómeno. Yo me acuerdo, ¿qué año fue? Porque era la época de... ¿Coincidió con el Me Too estadounidense o era más bien la época nuestra de la lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y todo eso? Me acuerdo cuando se discutía Francella. ¿Te acordás que en un momento se le habían agarrado que Francella hacía lo de la nena? Sí, sí, Hubo como pero unos hubo par un de momento años de que fueron especie más fuertes. Sí, eso fue como un revisionismo. Sí. Fue hacer como revisar hacia atrás. Claro. Es como ver los viejos tweets de alguien, ¿no? De Zack Snyder, ponele, ¿te acordás que era un tweet Sí. de hacía 1000 años? Me parece que se hizo lo mismo con respecto a Francella y a toda una serie de pelis que se volvieron a ver con los anteojos del momento y eran inmirables o incorrectas y demás. Para mí acá fue como en una época, y estoy tratando de encontrar qué hitos hay de esa misma época, de ese momento, que puedan ayudar a entender como el caldo acá. En Estados Unidos sí era Me Too, digamos, y eso fue lo que fue como el pico, y de ahí en bajada, lo de James Gunn que decías vos. James Gunn, sí, no, Sí, Zack sí. Snyder, ahí está. Yo creo que el concepto mismo de woke es problemático porque fue apropiado por las comunidades blancas habiendo tenido un origen negro, ¿no? Ujú. Porque, digamos, se señalaba la Está bueno discriminación contar un poco la historia del Sí, origen, simplemente así brevemente por ahí. es, digamos, woke, una traducción no del todo precisa, es estar despierto para señalar las injusticias que comienzan en la comunidad negra y que en los últimos años empieza a desplegarse, llamémosle, en cierto ámbito de más privilegios. No estoy tratando de usar palabras cuidadosas. Para no ofender a nadie, justamente. Sí, para no ofender a nadie y tampoco para y no para ser decir algo correctos que con el no concepto. haya ocurrido. Y hay algo interesante, vos, Juli, nombrabas hace un rato esta expresión tan de época que es la corrección política. Para mí, la cultura woke es una versión extrema de la corrección política
que tiene mucho que ver no tanto con señalar injusticias, además de eso, digamos, una versión maximalista de decir, yo al señalar esas injusticias soy moralmente superior, ¿no? Es un posicionamiento moral y discursivo más que solamente un señalamiento. Claro, y en ese señalamiento también hay una carga ideológica de decir, bueno, así como yo soy moralmente superior, vos sos moralmente inferior porque sos un bruto, porque no sos consciente de tus privilegios. A mí creo que lo más cercano a cultura woke, pero yo no estoy tan seguro de que la cultura woke tenga una versión igual en Argentina, pero para mí lo más parecido es este meme, bueno, loco, para de leer Revista Sudestada, Claro. ¿no? Que es lo más parecido a la cultura woke que tuvimos en los últimos años. Pero coincido con ustedes que me parece que estamos en un momento que eso se está apagando un poco. Che, y me parece, vos corregime, Juli, si yo me acuerdo mal o bien, pero me parece que en Estados Unidos tuvo como más efecto. Si salía como mucha gente a decir, che, es un escándalo que, no sé, tal película no tenga suficiente, por ejemplo, diversidad étnica, bla, los ejecutivos solían reaccionar a eso. Se O reaccionó, empezaron de hecho, como ¿te acordás que la academia que entrega los premios Oscar sí, impuso en un momento dado un cupo que, esto ya es una parte es dato, la otra va a ser opinión. El cupo era que las películas tenían que tener entre sus personajes X cantidad de mujeres o diversidad. Y en el crew también, ¿no? Y también en los equipos que formaban o que conformaban, que trabajaban en la parte técnica. Sí. Esas son la parte de datos. Opinión, vos podés tener... yo sí creo que está bueno tener de alguna manera un cupo, no obligatorio, estricto, pero sí un sentido, un incentivo, porque si no es difícil a veces que se cumplan. Sí está bueno decir, bueno, está bueno que en un equipo de trabajo tengas esta diversidad o el cupo. Ahora, forzar ficciones u obras artísticas para que tengan un cupo de personajes, yo me acuerdo cuando lo dijeron, era como, yo lo primero que pensé, digo, bueno, ok, querés hacer Moby Dick en el siglo XXI. La única figura femenina es la ballena. No hay una sola mujer en toda la historia arriba de un barco, que son todos hombres. Te vamos a obligar a que metas. Sería imposible, no lo podés hacer. O tenés que hacer un movimiento como anacrónico que se está haciendo mucho en las últimas series y películas y a veces sale bien y a veces te da como vergüenza ajena, que es en historias de época, ponele, forzar algunas tramas para que haya más personajes femeninos o forzar algunos discursos de los personajes para que hablen con algunas ideas muy contemporáneas en el siglo XVIII. Que vos lo ves decir, Juli, está medio forzado. vos entrevistaste hace un tiempo, hace un par de años, perdón, se me fue el nombre, pero la que fue presidenta de Marvel. Victoria Alonso. A Victoria Alonso, que bueno, se fue de Marvel, ¿no? Se la echaron. Pero ella, a propósito de esa nota, te dijo cosas interesantes vinculadas con eso. Ella hablaba de esto, de que ellos en Marvel, en ese momento, ya esto debe haber sido hace como 3 años, por incidencia de ella, sí tenían como objetivo tener paridad en los equipos técnicos, en montajistas, en edición y en una serie de cosas. Era como una política, pero eso también tenía algo bueno, es una política interna de la empresa. No venía desde afuera. No creo tampoco que esté mal que venga de afuera en algunas ocasiones. Hay pero mucho no es lo mismo. que también tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Las inversiones que hay, cómo te ven como empresa, si cumplís con estas cosas. Me parece que los Oscar en algún punto, y bueno, muchas en realidad, instituciones, organizaciones y empresas, se fueron por ese lado, bueno, de lo que se conoce a veces como pinkwashing o greenwashing, digamos, hacer esto simplemente no por conciencia o por voluntad propia, sino por necesidad de quedar bien, digamos. Eso también está, me parece. Esa es una discusión que para mí está buena también y la he tenido con un montón de gente, que es como, bueno, vos develas, perdón, que tal marca o tal publicidad o tal peli está haciendo un pinkwashing de tal cosa. Es discutible si eso está bien o mal. A mí en un punto entre no hacer nada y hacer eso o sentirte obligado un poquitito a eso no me termina de parecer tan mal. Ahora, advertirlo y darte cuenta de que, bueno, no sé, la película Barbie, ponele, es un pinkwashing de Mattel. Sí, es un poco eso. Pero por otro lado, es una manera de poner en un discurso súper mainstream un par de temas que están buenos, de la manera en la que se podía. Y que encima la película lo logra hacer. Y lo súper logra. Va en el tono, ¿viste? Que no es ni condescendiente ni académico. Para mí, la volví a ver el otro día a Barbie
no quiero abrir el tema Barbie porque voy a hablar durante 4 horas de Barbie. Pero lo volví a ver hace unos días, no la había visto de vuelta, y pensaba eso. O sea, es la manera más inteligente Una recontra difícil, ¿no? y con humor y adelantando, o sea, viste que el guión como que se adelanta a cualquier objeción que podés tener desde la mirada woke o desde la mirada conservadora sobre la peli, y va respondiendo a eso y te reís. O sea, no está bajando línea de una manera plomo. No, o sea, no hay sermón. me parece que en esto que hablamos del péndulo, de que bueno, nos fuimos tanto para allá en progresismo que volvemos para acá ahora, es como que se caga un poco en eso porque se caga en todo lo que es el mundo conservador. Digo, hay un montón de gente que puede haber ido, incluso creo que ustedes habrán tenido también conocidos personas que fueron con los hijos pensando que era una película infantil Que claramente y se no clavan es. totalmente. Imagínate eso, lleva una persona conservadora que lleva a los hijos, es como un doble clavado, digamos. Pero ¿no? Es aparte como... también está preparada para cuando vas con todas tus miradas súper progresistas para hacer chistes sobre eso. Sí, también se Hay ríe una- de vos. Se está riendo también de vos. Hay una escena que yo no la había advertido para nada, no importa, sin spoilear nada, pero hay una escena sobre el final donde aparece una de las Barbies y no sé qué hace, y una de las chicas, una chica obviamente latina, una adolescente, hace el comentario que haría un crítico que la está viendo. Ahora viene la Salvadora Blanca, The White Savior. Viste que es una crítica Sí. que se le hace como a las pelis, que es como un comentario súper extra diegético, así como una crítica de alguien mirando, y es muy gracioso y se pone en ese lugar. Ah, vos que sos un progre estás a punto de decir esto, lo voy a decir yo antes Claro. y me voy a reír antes y ya te anulo la crítica. Hace eso todo el tiempo. Vos sabés que ¿en qué año se sumó el catálogo de Seinfeld en Netflix? Debe haber sido el año pasado, Hace ¿no? 2 años, yo ahí fue cuando lo hace volví a 2 ver. años. Yo creo recordar que en los días previos había como una especie de guardia pretoriana de los fans de Seinfeld esperando a que aparecieran Las wokes a críticas. querer cancelarlo, ¿no? Entonces eso generó como un debate sobre algo que todavía no había ocurrido, que es, bueno, nosotros nos vamos a poner en contra de los que lo quieran cancelar. Entonces se discute, como alguna vez dijo Beatriz Arlo, la espuma de la espuma. Preventivo. Claro, una especie de Preventivamente. cancelación preventiva al revés. Y esto también me sirve de pie como para tirarles la pregunta, porque me gustaría que me respondieran los tres. Yo siento que muchas veces expresiones de la cultura woke vienen de parte de gente muy joven que está descubriendo el mundo y está descubriendo las injusticias. Entonces, no es lo mismo cuando tuitea una chica que está leyendo X novela y se da cuenta de que hay machismo y dice desde su lugar, quizás ingenuo pero apasionado, decir, esto es un escándalo, deberían cancelarlo. No es lo mismo que cuando una editorial toma la decisión de sacar del mercado a un autor, a una autora que Sí. es repudiable, ¿no? Pero con esto quiero decir, y acabo la pregunta, ¿no les parece que en muchos sentidos la expresión woke es de gente que recién está descubriendo el mundo? Sí, puede ser. Yo creo que muchas veces las decisiones estas de editoriales o de empresas o de discográficas, por así decirlo, también van muy atadas, por eso mencionaba lo que hablábamos recién, digamos, muy atadas al bolsillo, muy atadas a la imagen. Nada, creo que es mucho más valioso, bueno, no sé si más valioso, pero una persona que puede redescubrir una obra y encontrar las cosas tiempo después, ¿se entiende? Como no, una persona que recién la está encontrando y tiene una perspectiva, una persona joven tiene una perspectiva nueva y fresca de algo, pero una persona que puede redescubrir algo y entender las cosas que ocurrieron, me parece que es más complicado, pero es valioso eso. O sea, vos decís revisar tus lecturas o las pelis que viste o lo que te gustaba hace 20 años, Sí, por qué sé ejemplo. yo, creo que en este círculo y en los círculos de ustedes también, no creo que haya costado tanto, pero hay gente que sabemos que le cuesta más y encima que le duele, y vos lo mencionás muchas veces, Javi, en las charlas que tenemos, el tema de la identidad, de cómo sienten dañada su identidad cuando le atacás algo que fue muy parte suyo, digamos, no sé, alguien que fue fanático, vuelvo al caso de Videomatch, pero que fue fanático de Videomatch en los 90, por decirte algo, si decís que esos chistes que se hacían estaban mal, se sienten heridos también en su propio, no la obra, es mucho decirlo, pero no el producto, sino ellos mismos, digamos, y lo que solían ser en ese momento, digo, creo que ahí cuesta mucho a veces que esas personas hagan el clic y tampoco es que tienen que hacer el clic, ¿viste? De nuevo volvemos a los señalamientos y cómo deben ser las personas, pero me parece que muchas veces viene por ese lado. Igual me fui por otro lado. No respondí. Está bien, está bien. Volvamos a la pregunta de Hopi. No, eso, digamos, si no sienten que, no siempre, pero hay algunas expresiones de esta cultura de la cancelación que son chicos jóvenes descubriendo las injusticias Hay del cierta mundo. ingenuidad, decís vos, Sí. detrás de eso.
¿Qué pensás? No sé, no sé. O sea, creo también que no es lo mismo la lectura, lo que decías vos en realidad, no es lo mismo la lectura o la interpretación que puede hacer una persona que agarra sus redes sociales y escribe, ¡Ah! Madame Bovary es un horror. Y bueno, sí, a la vista del siglo XXI sí, pero, no sé, Lolita, por decir dos libros Lolita, Bukowski, polémicos. un machirulo. O Sí, claro, tal cual. Y sí, lo era. lo No era, le quita claro. su valor y aparte eso fue escrito, digo, sacar de contexto cualquier anacronía interpretativa, pedirle algo escrito hace 200 años que cumpla con, no tiene sentido, corregirlo me parece un horror. Pero digo, no es lo mismo que alguien joven o no tan joven, como dice Alan, lo revise que la postura extrema de voy a ir hacia atrás a sacar 2 páginas de un libro, a cambiarlo. Sí me parece valioso que corra por cuenta de quien lee o quien mira o quien escucha, darse cuenta de que, wow, esto me está haciendo ruido. Bueno, no sé si es necesario sobre eso hacer algo. Claro. O sea, también es no confiar en la interpretación ni los valores de quien lee, escucha o lo que sea, algo, ¿no? Claro, sí, subestimas un poco. Yo pensando ahí con lo que decía Juli y completando un poco lo que arranqué antes, y quiero decir esto de comparar a una persona más joven, como decís vos, con alguien que está más entrado en años, me parece que es más barato para una persona joven ser woke, ¿entendés? La persona mayor, como decía hace un ratito, tiene un esfuerzo, un gasto de nuevo, su identidad, sus valores. Una persona joven es más sencillo, digamos, porque tiene Está formando su personalidad. un conglomerado de valores qué que, interesante bueno, lo que más o decís. menos va por ahí. En Yo cambio, tenía es más fácil pensada- en un punto, sí. me parece. Yo tenía pensado una respuesta y me la acabas de medio de cagar un poco. ¿Por qué? ¿Qué Pero capaz decías? que la mejoraste, porque tiene que ver un poco con ingenuidad y un poco con poca tolerancia a la frustración. Y eso es algo típico de los niños o de las personas muy jóvenes. Ahora, hay una etapa en tu vida, medio middle age, en la cual vos empezás a abrirte al mundo, empezás a conocer, empezás a flexibilizarte, y después te volvés un viejo que repite aquel pecado de juventud y también se hace refunfuñón y se agarra a las cosas que le gusta y se vuelve inflexible. Entonces yo creo que los más radicalizados en este tema, tanto en el wokismo como en la respuesta al wokismo también, son gente muy joven o gente muy grande, ¿no? Porque la respuesta también es la misma, ¿no? Tipo, esto es woke porque viene de una elite que nos quiere dominar e imponer una idea, porque quieren que la gente no se reproduzca, por ejemplo, ¿no? Una de las teorías detrás de la crítica a los contenidos LGBTQ friendly, ¿no? Entonces vos fíjate que es una cosa extremista e intolerante, pero de los No, dos lados, y ¿no? conspiranoica también, ¿no? Claro. Porque también en los dos lados hay una idea conspiranoica del discurso y los objetivos que tiene. Sobre todo creo del lado anti-woke. Porque viste que es como un juego de un extremo conservador, un extremo woke, ahora un extremo anti-woke. Bueno, no sé qué vendrá después. Un desastre. Pero sí me parece que también hay una reacción un poco conspiranoica, como si fuera un discurso que se complota para lograr. Claro. Y después vuelvo me hicieron acordar un ejemplo, un chiste que hace Ricky Gervais en este especial que les decía, y creo que tiene que ver con lo que mencionaba Hoppy, con el tema de las palabras. Y él menciona puntualmente la palabra fascista, que como muchas otras han perdido su valor o su connotación. A partir, él dice, bueno, fascista en un momento, hace un tiempo, era Hitler y bueno, sus compañeros. Hoy fascista se le dice a una persona que le dio like a Joe Rogan. Entonces decís, si eso es fascista, se ¿Qué nos pierde queda? mucho el valor de la palabra y qué representa realmente. Entonces, y creo que lo pensaba en el sentido de la gente joven, que tiene mucho eso, ¿no? De etiquetar o juzgar a personas por alguna cosita, digamos, de sus vidas. Y creo que nos ha ocurrido, por eso también en el principio de la charla decía, pensemos de acá en adelante, porque capaz que en ese periodo que vos decías entre Ni Una Menos y el primer proyecto de aborto en 2018, bueno, el que no se concreta, hubo mucho de esa persecución, por decirlo de alguna manera, que capaz que ocasionó esto que estamos viviendo ahora, que es el contrapeso. Sería el Pausa. backlash. El backlash. Sí. Saborido dice, no seamos los viejos que criticábamos cuando teníamos 20 años, y es muy difícil no serlo, pero a uno lo intenta. No, simplemente que digo, también pienso que hay muchos pibes y pibas que transitaron su adolescencia cuando ya estaba instalada como la idea de la cancelación, ¿no? Entonces,
bueno, nada, me imagino que haber vivido entre los 15 y los 20 años con eso muy instalado, o en los años en los que en Argentina fue muy duro, te marca o define de alguna manera. Pero no, me parece que es importante recordar qué pasaba antes de eso. O sea, sí, eso fue un extremo, pero lo que pasaba antes era no al lugar, no se escuchaba, ni se tenía en cuenta, ni se creía, por lo menos en casos de mujeres, digo, me voy a centrar en eso. Entonces, si solo hacemos el cortecito de la cancelación o de lo woke o de lo progre, porque sí, porque se fue de mambo, que puede ser, digo, bueno, eso tuvo un antecedente también que bueno, quizás en este pendulear se acomodan un poco las cosas, que también era bravo, que no estaba bueno. A mí de todas maneras, digo, una cosa más, me parece, o al menos desde mi mirada, que cancelar por cancelar me parece como un horror. Creo que las redes sociales habilitaron esta especie de fuente ovejuna, ¿viste? Una horda diciendo lo mismo contra una persona que debe ser bravísimo enfrentar eso. Me hiciste acordar una cosa también, que es esto vos decías, antes las cosas no estaban nada bien tampoco, ¿no? Y te hace pensar en cuánto hay de razón en las posiciones iniciales. En esta posición que se fue un poco al extremo de la cancelación del pico del wokismo y toda la historia, está basada en una desigualdad y en unas violencias reales, históricas, y que siguen estando, pero bueno, al menos se va haciendo como avances, ¿no? Con eso. Y a riesgo de parecer polémico, me estoy encarnando a Hoppy Haynes hoy, él sabe ser el provocador, sabe ser el provocador yo. Creo que la respuesta al wokismo también está basada en una cosa real, que es esta idea de que existen unas élites en el mundo, políticas, sociales, culturales, académicas, que dictan lo que se debe hacer, que dictan lo correcto en la moral, que dictan la política, que dictan las decisiones, determinan quién es el enemigo. Sí, ponen los límites de lo decible también. Sí, y de lo que se puede hacer también, a través de las instituciones, de la ley, de la aplicación del derecho, de la justicia, de la economía, de Wall Street, lo que fuere. Entonces, cuando esas personas empiezan a ver más claramente ese elemento articulador de la sociedad civil sobre el Estado, y que el Estado, o las empresas en este caso, tomen una decisión, al verse más claro por las redes sociales, por la velocidad a la que van las cosas, es lógico también que alguien se asuste y diga, che, acá hay unos hilos, acá hay alguien que mueve los hilos de lo que pasa, acá hay alguien que dice, Disney, vos no podés poner, ahora la sirenita tiene que ser negra. Lo ven como una especie, ven como el camino, ¿no? Dicen, acá hay un hilo conductor. Para mí exageran. Para la conspiranoia, claro. Claro. Pero algo espacios vacíos los llenan con sus propias creencias y eso da lugar a una teoría. Pero hay unos puntos entre esos espacios vacíos que existen y que son bastante claros, que son el elemento dominante, digamos. Sí, no sé si acá lo tenemos tan claro, pero recuerdo, no solo las elecciones, estaba pensando en las elecciones de Hillary y Trump, que se veía el mapa ese en el que era todo rojo salvo California y Nueva York. Sí, las grandes ciudades de la élite, claro, que los demócratas y educada. Claro. A mí una discusión también que me parece, que no tengo idea cómo se salda, pero sí me parece interesante es, en torno a esto, las posturas que dicen, che, hay que ser más estricto con qué es lo decible o qué es lo que se puede decir en determinados contextos o espacios, y quienes dicen, che, cuanto más estrictos o más límites ponemos sobre cuál es lo decible, peor es. ¿No? Que es como, digo, es más compleja, no estamos hablando ya de espectáculos, pero digo, claro, digo, el tema ahí es, no sé, che, en Alemania si opinas tal cosa en tal espacio público vas preso, por dar un ejemplo, para hablar de es restringir o que genocidio salga, de la Segunda Guerra sería que Mundial. salga orgánico, pero el otro camino es restringir, digamos, claro. Pero el otro camino, digo, los resultados del otro camino también es como la opresión sobre cierto pensamiento con el cual uno no puede no estar de A priori acuerdo. uno pensaría que no es el camino Por ideal, eso digo, restringir, claro. si en ese camino vos te volvés el establishment, entre muchas comillas, y el que hace un esfuerzo político para defender el establishment es un conservador. Entonces los conservadores somos nosotros. Sí, hay una manera conservadora de ser progre. Exacto. Y en Córdoba es bastante particular, es distinto de otros lados. Pero otro Para día, otro otro día capítulo. Saltó la hablamos caja de de eso. Pandora ahí. Es un buen momento para que lo frenemos acá antes de que nos Acá pedimos una suscripción para acceder a ese capítulo especial, claro. cancelen.